Escalera que pierde un peldaño al bajar torre de control. Sonora. Los que hemos patrullado instalaciones militares durante la noche, sabemos que el silencio pesa, y los sentidos se afinan a tal punto, que cualquier cosa fuera de lugar se vuelve sospechosa. Yo hice turnos de guardia en una vieja torre de control al norte de Sonora, un edificio abandonado que se usaba más que nada como punto de observación en ejercicios, pero que nadie quería cuidar solo. La torre tenía 4 niveles conectados por una escalera de madera gruesa, de esas que crujen aunque uno camine con cuidado. No había electricidad, así que nos movíamos con linternas de mano o las que se sujetan al casco. Durante mi primer guardia ahí, uno de los soldados más antiguos me dijo con tono despreocupado que contara los escalones cada vez que subiera o bajara. Pensé que era una broma. Siempre faltan al bajar, me dijo, sin más. No entendía a qué se refería, pero esa madrugada lo comprobé. Subí contando con la linterna apuntando al suelo, 32 peldaños. Lo hice casi sin pensar, como distracción del aburrimiento. Me senté en el 4.º nivel, junto al ventanal roto que daba al monte, y me quedé ahí vigilando sin novedad. Pero cuando bajé a las 4 para el cambio de guardia, conté 31. Frené en seco. Volví a subir, conté otra vez. 32. Bajé con calma. 31. No había ningún escalón roto, ni lugar donde uno se pudiera saltar uno por error. No faltaba madera, no había huecos. Solo desaparecía un peldaño al bajar. Pensé que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Al día siguiente, le pregunté al otro guardia, un muchacho callado que ya tenía meses haciendo turnos en ese sitio. Me miró como si supiera de qué hablaba antes de que dijera nada. «Ya te pasó, ¿verdad? El que falta al bajar. A mí me hizo tropezar la primera vez», me dijo. Luego soltó una frase que se me quedó grabada. «Es como si algo se tragara el último escalón». La tercera noche me tocó nuevamente subir. Esta vez fui más atento, revisando incluso con el pie cada escalón. Al bajar, ya lo hacía con la linterna fija en el suelo, contando mentalmente. Llegué al último, donde debería estar el número 32, y no había nada, solo el aire. El pie bajó sin encontrar soporte, y perdí el equilibrio, golpeando la rodilla con el borde del siguiente tramo. Y senté en el piso, sobándome, y con la linterna aún temblando en la mano. Ahí fue cuando sentí algo que hasta hoy me resulta imposible de explicar. No era frío, ni viento. Era la sensación de que había un hueco debajo del lugar donde debería estar ese peldaño. Un hueco real, como si en lugar de piso, hubiera una especie de vacío que aspiraba el calor, la atención, incluso la presencia. Volví a subir para revisar desde arriba. El peldaño ahí estaba, entero, firme, cubierto de polvo como los demás. Pero bajé de nuevo, y de nuevo faltaba. Esta vez no caí, pero sentí una punzada aguda en la espinilla, como si algo me hubiera rozado al pasar por esa zona. No lo comenté con nadie, solo lo anoté en mi libreta personal y dejé constancia en la bitácora de manera ambigua, como anomalia al bajar escaleras. Lo extraño es que otros compañeros comenzaron a reportar cosas similares, pero nunca lo hacían en voz alta. Unos decían que escuchaban pasos que bajaban cuando no había nadie arriba. Otros aseguraban que al mirar por el hueco de la escalera, desde el 4.º nivel hacia abajo, se veían sombras moverse, pero ninguna linterna las alcanzaba. Una madrugada, cerca de la hora en que hacíamos el cambio de guardia, un soldado nuevo tropezó bajando. Cayó con fuerza, golpeando el brazo, y dándose un buen susto. Dijo que su pie no encontró el suelo. Juraba que alguien le había jalado el tobillo, pero no había nadie cerca. Solo su grito retumbando por la torre vacía. Después de ese accidente, el comandante decidió revisar la estructura. Subieron ingenieros, tomaron medidas, buscaron daños, midieron escalones. Confirmaron que todos estaban bien. 32 en total. Incluso uno de ellos, algo escéptico, hizo varias subidas y bajadas, hasta que en la última comenzó a descender más lento, y se detuvo. Dijo que se sintió observado. Desde abajo, uno de los soldados le gritó que terminara de bajar, pero él no contestaba. Tardó varios segundos en completar el último tramo, y al llegar al suelo, estaba pálido. No dijo palabra, solo se sentó a fumar, visiblemente alterado. Con el tiempo, se prohibió que un solo guardia patrullara la torre. Siempre íbamos en parejas, y evitábamos bajar sin luz fuerte. Incluso así, la sensación persistía. Una noche lluviosa, mientras bajábamos juntos, ambos sentimos que nuestros pies se hundían levemente en el aire en el último escalón. Fue como si una fuerza invisible quisiera jalarnos. Uno de nosotros gritó, el otro se lanzó al piso por reflejo.
No hubo lesiones, pero esa fue la última vez que usé esa torre. Hoy, cuando me acuerdo de aquella escalera, no puedo evitar preguntarme qué había entre esos peldaños. No era una falla estructural, era algo que jugaba con la percepción, que tomaba presencia solo en los momentos en que uno descendía. Como si esperara justo esa acción para manifestarse. Nunca se mostró de otra forma. Nunca hubo apariciones o ruidos directos, solo la ausencia, el vacío, y el escalón que nunca estaba. Muchos años después, supe que la torre había sido clausurada y cercada, no por problemas físicos, sino por reportes constantes de accidentes y eventos sin explicación aparente. En el informe se hablaba de alteraciones en la percepción del espacio, lo que es una forma elegante de no decir que ahí ocurría algo que no tenía lógica. Algunos compañeros bromean con eso. Dicen que el peldaño desaparece porque alguien baja también, pero más rápido, que lo pisa antes que tú. Otros aseguran que lo que se siente no es un error, sino un acceso a otra dimensión, un instante en que uno puede caer más allá de la estructura misma. Yo solo puedo asegurar esto. En esa torre, una noche de septiembre, bajé 31 peldaños. Y el último me devolvió la mirada desde el vacío. Desde entonces, nunca más bajé escaleras sin contarlas, porque uno nunca sabe si, al final, lo que falta no es un peldaño, sino parte de uno mismo. Espejo con retraso de 2 segundos. Baños de oficiales. Jalisco. Todo comenzó como una anécdota casi graciosa entre los soldados del cuartel. Uno de los oficiales notó que al cepillarse los dientes frente al espejo del baño principal, su reflejo no lo seguía al instante. Tardaba 1, 2 segundos en replicar sus movimientos. No parecía una falla óptica común, ni algo explicable por la luz tenue o el vapor de las duchas. Era como si el espejo necesitara procesar lo que ocurría antes de mostrarlo. Al principio pensaron que era un truco de la mente, agotamiento o sugestión, pero con el paso de los días, más y más elementos empezaron a notar lo mismo. Uno de los sargentos colocó su cronómetro militar frente al espejo y levantó la mano con el reloj a la vista. Su reflejo hizo lo mismo 2 segundos después. Incluso lo cronometró varias veces. No era una ilusión. Aquello estaba ocurriendo con una precisión aterradora. Los mandos no lo reportaron de inmediato. En cambio, ordenaron cubrir el espejo con una manta oscura, por precaución. Pasaron 3 días. En ese tiempo, el comportamiento extraño pareció cesar, hasta que el espejo del lavabo contiguo, uno más pequeño, y nunca antes usado para aseo prolongado, comenzó a mostrar el mismo fenómeno. Lo supieron porque un cabo, al peinarse, se dio cuenta de que su reflejo sonrió un instante tarde. Pero no solo eso. El reflejo parpadeó antes de que él lo hiciera. Esa inversión en el orden fue el punto de quiebre. Se reunieron algunos soldados esa misma noche para experimentar por su cuenta. Tomaron un encendedor, lo encendieron frente al espejo y contaron en voz alta. 1, 2. La llama apareció después. Entonces lo apagaron, y la chispa se extinguió primero en la realidad, luego en el reflejo. Empezaron a turnarse para probar movimientos complejos, pero mientras más tiempo pasaban frente al cristal, más inquietos se sentían. No era solo el retraso lo que incomodaba. Era una especie de presión en el pecho. Una sensación de que, en cualquier momento, el reflejo no los iba a seguir, o que haría algo diferente. La noche en que todo se volvió insoportable, un soldado se quedó solo frente al espejo por más de 5 minutos. El cuartel estaba tranquilo, silencioso. En el audio captado por las cámaras de vigilancia, se escucha su respiración agitada mientras pronuncia su nombre completo frente al vidrio. El reflejo lo dice también, pero su voz suena hueca, más grave, como si proviniera desde dentro del mismo espejo, no como un eco, sino como un doble independiente. Él da un paso atrás. Su reflejo tarda los 2 segundos en hacerlo, pero entonces no lo imita por completo. En lugar de retroceder del todo, el reflejo mantiene la mirada fija en el original, sin parpadear. El soldado huyó despavorido y fue trasladado a la enfermería con síntomas de shock. No pudo hablar en horas, solo repetía que, yo no moví la cabeza, pero él sí. Al revisar la grabación completa, los superiores ordenaron cubrir todos los espejos del recinto. No solo los del baño, también los de los dormitorios, el gimnasio, y hasta los retrovisores de los vehículos militares dentro de la base. Durante los siguientes días, se reportaron sueños repetitivos entre varios miembros del batallón. Sueños donde caminaban por corredores infinitos de cristal, donde sus reflejos los esperaban al final con gestos burlones. Una semana después,
Uno de los soldados se quitó la vida dentro del baño, que había sido el primero en manifestar el fenómeno. Lo encontraron con los ojos vendados y un mensaje tallado en el muro con una navaja de campaña. Ahora él ya no me ve, pero yo sí a él. Fue la gota que derramó el vaso. Una comisión externa llegó al cuartel bajo pretexto de revisión de instalaciones. Se retiraron todos los espejos del lugar y se reemplazaron por láminas de metal pulido que apenas ofrecían una silueta borrosa. Aunque el fenómeno cesó, quedaron secuelas. Uno de los mecánicos del recinto fue interrogado semanas después, cuando reportó que, mientras reparaba un vehículo en el hangar, al agacharse junto a un charco de aceite, vio su reflejo en la mancha líquida. Y ese reflejo, según su testimonio, tardó los 2 segundos de rigor en levantar la cabeza. Pero no tenía rostro. No hubo forma de verificarlo. La mancha se secó. En el registro de incidencias paranormales del ejército, el caso quedó catalogado como interferencia de imagen diferida en superficie reflejante. Nunca se permitió al personal hablar abiertamente del tema. Pero en reuniones nocturnas, alrededor del café y los cigarros, algunos todavía cuentan que, si te miras demasiado tiempo en una superficie brillante dentro de esa base, tu reflejo quizá decida no devolverte la mirada. O peor, devolvértela con una expresión que tú nunca hiciste. No se encontraron compuestos químicos alterados en los cristales, ni se hallaron anomalías físicas en el material del baño. Técnicos civiles hablaron de posible magnetismo irregular, pero nada concluyente. La hipótesis que más incomoda al personal, sin embargo, es la más sencilla. No fue el espejo el que falló. Fue el reflejo, que se independizó y eligió quedarse. Mano transparente en el rango zona de entrenamiento militar, Sierra Central de Jalisco. Los hechos comenzaron a circular entre los reclutas durante la segunda semana de instrucción, en una zona de prácticas montañosa, alejada de cualquier carretera principal. El terreno era irregular y lleno de brechas, lo que obligaba a los soldados a moverse en formación por pendientes peligrosas, cubiertas de hojarasca húmeda. Uno de los muchachos cayó de forma aparatosa en una bajada. Se levantó con raspones y algo confundido, pero lo que dijo después dejó a todos callados. Sintió que alguien lo empujó con fuerza desde la espalda. Al girarse no había nadie. El asunto hubiera quedado como un simple tropiezo por el cansancio, si no fuera porque, en su declaración informal con el sargento, dijo que, al caer, alcanzó a ver una figura transparente bajando la misma pendiente. La silueta era claramente humana, con uniforme de otro tiempo, más holgado, de color más opaco, sin las insignias modernas. El rostro era indefinido, como si estuviera cubierto de una neblina fina. En los días siguientes, el clima se volvió más húmedo, y la neblina comenzó a formarse a diario al amanecer. Algunos soldados que hacían guardia juraron ver sombras desplazarse entre los árboles, justo en esa misma bajada. Uno de ellos, en particular, escuchó pasos detrás de él y al girar, vio como unas botas antiguas desaparecían entre la maleza. Lo reportó, pero se le atribuyó a la falta de sueño. Una noche, el instructor de tiro, que acostumbraba a fumar antes de dormir, decidió caminar cerca del rango mientras todos dormían. Llevaba una linterna de mano y notó algo extraño en la tierra húmeda. Una serie de pisadas desordenadas, como de alguien descalzo. Al seguirlas, lo llevaron justo a la pendiente donde había ocurrido la primera caída. Ahí, a unos metros, distinguió una figura agachada mirando hacia abajo. Pensando que era un recluta con insomnio, le gritó que regresara a los dormitorios. Pero la figura no reaccionó. Al iluminarla con la linterna, no proyectó sombra. Un segundo después, simplemente dejó de estar ahí. El instructor no volvió a comentar el hecho, pero desde ese día se prohibió que los soldados salieran de sus dormitorios sin permiso nocturno. Oficialmente por seguridad, pero entre los más antiguos comenzó a comentarse que la pendiente ya no era confiable. Una semana más tarde, otro recluta bajaba con su escuadra durante un ejercicio de resistencia física. En cierto punto, perdió el paso y rodó unos metros hacia un arbusto. No sufrió heridas graves, pero al incorporarse, tenía una expresión de terror incontrolable. Según sus palabras, cuando cayó, una mano lo sujetó por el brazo, antes de que su cuerpo diera vuelta completa. Esa mano, dijo, era pálida, huesuda, y atravesaba su manga como si la tela no existiera. Sintió el frío entrarle por el brazo hasta el pecho. Cuando se detuvo por completo, la mano ya no estaba, pero la piel de esa zona quedó entumecida por horas. Se le llevaron a revisión médica, aunque físicamente no tenía fracturas ni golpes considerables. Aún así,
lo declararon no apto para continuar los entrenamientos por síntomas severos de ansiedad. Lo trasladaron a otra base. El asunto comenzó a ganar peso cuando el pelotón completo que estaba en prácticas de camuflaje sufrió una serie de eventos en cadena. Primero, se reportó que el equipo de visión nocturna de uno de los jefes de escuadra mostraba destellos, como si algo lo obstruyera intermitentemente. Luego, uno de los soldados dijo haber sentido que alguien lo seguía muy de cerca, mientras se desplazaba entre los arbustos. Cuando giró, alcanzó a ver una figura parada justo a 2 metros. No reaccionó ni habló. Solo estaba allí, inmóvil. Lo más inquietante era que el uniforme parecía deslavado, como si llevara años expuesto a la intemperie. Al volver a mirar, la figura ya no estaba. Un tercer incidente ocurrió en plena práctica de disparo, cuando un soldado se quejó de un dolor punzante en el hombro. Al inspeccionarlo, notaron una marca irregular en su piel, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. No había objetos cercanos que pudieran haberlo causado. Nadie lo vio caer ni golpearse. Después de estos eventos, la comandancia decidió investigar el terreno. Se ordenó una revisión del archivo histórico de la zona, y se encontró que, décadas atrás, el sitio había sido parte de una antigua línea de defensa temporal durante un conflicto armado interno. Se presume que ahí murieron varios hombres por deslizamientos y enfrentamientos esporádicos. Sin embargo, el archivo era incompleto. Algunos reportes estaban tachados o simplemente faltaban. Uno de los documentos más antiguos que logró rescatarse mencionaba a un grupo de 6 soldados que habían quedado atrapados por un derrumbe mientras realizaban una exploración nocturna por la misma pendiente. El documento no especificaba si fueron rescatados con vida. Se menciona únicamente que la búsqueda fue suspendida por condiciones climáticas y que los cuerpos nunca fueron recuperados. Tras la difusión de este hallazgo entre algunos suboficiales, se decidió suspender el uso de ese trayecto durante los entrenamientos. Se colocaron cintas amarillas y señales de advertencia, aunque oficialmente se atribuyó al riesgo de derrumbes por la temporada de lluvias. Sin embargo, durante una madrugada especialmente húmeda, un cabo encargado de vigilancia cruzó accidentalmente por la zona restringida. Llevaba una lámpara portátil y se detuvo a orinar junto a un árbol cercano. Mientras lo hacía, sintió claramente una presencia a su espalda. No ruido, no pasos, solo el cambio abrupto de la presión en el aire. Al girar, distinguió algo flotando a escasos centímetros del suelo. Una figura vestida de uniforme antiguo, con el rostro cubierto por algo similar a una malla o velo. El cabo corrió de regreso al punto de control. Dejó caer su lámpara y no volvió a patrullar solo. La historia se filtró entre los nuevos reclutas y fue creciendo en detalle con cada versión. Que la figura no tenía rostro, que flotaba sobre las hojas sin moverlas, que incluso murmuraba nombres al oído de los distraídos. Con el tiempo, el área fue rebautizada entre los soldados como el rango de los ausentes. Nadie quería pasar por allí, incluso durante el día. Las aves callaban al entrar a ese tramo, y la humedad tenía un olor más rancio, como a tierra vieja y madera podrida. Algunos aseguraban ver huellas que no pertenecían a ningún calzado moderno, como si alguien aún marchara por ahí, repitiendo una rutina que ya no existe. A la fecha, no hay informes oficiales que reconozcan lo ocurrido como fenómeno inexplicable. Solo se tiene un registro interno de incidentes con lesiones leves, ansiedad generalizada y cambios súbitos en temperatura durante las prácticas. Aún así, cada nuevo pelotón es advertido, sin documentos de por medio, que deben evitar esa pendiente. No por el terreno inestable, sino porque no todos los que bajan por ella regresan siendo los mismos. Centinela, que no era de la compañía base militar, sector norte, registro testimonial clasificado. Aquel periodo, el clima era particularmente hostil. Viento helado en las madrugadas y un silencio que ni los grillos se atrevían a romper. El puesto de vigilancia de la Torre 3 llevaba años sin ser utilizado. Según los oficiales de más antigüedad, había quedado fuera de operación tras una reestructuración del perímetro. Sin embargo, desde hacía semanas, varios soldados aseguraban haber visto movimiento allí durante las rondas nocturnas. Nadie quería hablarlo en voz alta, por miedo a ser tildado de imaginativo o peor aún, de insubordinado. Pero los comentarios comenzaron a acumularse. Un centinela, de pie, completamente quieto, siempre de espaldas, mirando hacia la línea boscosa que marcaba el límite con la zona rural. Una madrugada, uno de los nuevos soldados, aún sin conocer la historia del lugar, rompió el silencio, al regresar agitado del recorrido. ¿Quién estaba haciendo guardia en la Torre 3?
preguntó con voz temblorosa. Los superiores revisaron el turno. Nadie había sido asignado a esa torre. De hecho, según la bitácora, ese puesto estaba clausurado desde hacía 5 años. La explicación más lógica fue que quizá confundió alguna sombra, o incluso tuvo un episodio de estrés. Pero lo que dijo después fue lo que cambió todo. Tenía uniforme de nosotros, pero el modelo era más viejo. No se movía. No respondía cuando le grité. Solo estaba ahí. Días después, el relato fue confirmado por otro elemento, esta vez un soldado con mayor rango y más años de servicio. Describió la misma escena. Figura estática, uniforme grisáceo deslavado, sin responder, siempre de espaldas. Algunos empezaron a decir que el centinela antiguo había regresado a su puesto. Uno de los comandantes decidió hacer una inspección por sí mismo. Subió a la torre al anochecer, armado, con linterna y radio. No encontró nada fuera de lugar, salvo una delgada capa de polvo interrumpida por unas pisadas frescas, justo en el borde donde la madera ya crujía por los años. El aire ahí arriba estaba inmóvil, frío, como si algo respirara sin hacer ruido. Tomó fotos. Al revisarlas después, notó que en una de ellas, reflejado en el vidrio roto de la cabina, aparecía una silueta. No era la suya. Aquello se volvió un secreto a voces. Nadie quería hablarlo frente a los superiores, pero los de patrullaje nocturno empezaron a modificar sus trayectos para evitar pasar cerca de la torre. Algunos incluso se persignaban al cruzar frente a ella, aunque eso rompiera el protocolo. La bitácora del cuartel se mantuvo sin cambios. Ninguna orden oficial fue emitida para revisar o reactivar la torre, pero todas las semanas alguien aseguraba haberlo visto allí arriba, quieto. Algunas versiones más recientes afirmaban que en ocasiones giraba un poco el cuello, solo un par de centímetros, apenas lo suficiente para sugerir que sabía que lo estaban mirando. Una noche, uno de los soldados más escépticos decidió esperar. Subió al techo de una caseta de vigilancia cercana con binoculares. Se mantuvo allí por horas, envuelto en su manta térmica, revisando la torre 3 sin descanso. A eso de las 2:15 de la madrugada, lo vio. Una figura alta, delgada, de espaldas, rígida. No tenía radio, ni linterna. Solo el contorno de un casco antiguo, y un fusil colgado en la espalda, modelo ya en desuso. Lo más perturbador, según su testimonio, fue que durante media hora, la figura no se movió. Pero al intentar parpadear, él sintió que la figura también se giró ligeramente, lo suficiente como para distinguir la curva de una mejilla deformada, como hinchada o quemada. El soldado gritó, no al espectro, sino por la radio, buscando a su compañero de ronda. Bajó sin recoger su manta ni sus binoculares. Desde entonces no volvió a mirar hacia esa torre. Hubo un intento por cerrar físicamente el acceso con tablas y candados. Una semana después, los clavos aparecieron doblados, como si alguien los hubiese retirado desde dentro. La madera rota estaba tirada al pie de la escalera. El candado seguía colgando, pero su interior estaba partido como por oxidación acelerada. A la semana siguiente, en medio de una densa neblina, uno de los sargentos que desconocía los rumores fue enviado a hacer una ronda especial. Al pasar frente a la torre 3, escuchó el crujido de pasos sobre la plataforma de madera. Encendió su linterna, juró que vio al centinela mirarlo directamente. Esta vez no estaba de espaldas, tenía los ojos hundidos y un gesto congelado. No le hablaba, solo lo veía. El sargento apuntó con su arma, gritó la contraseña de seguridad. Ninguna respuesta. El protocolo indicaba disparar solo si había amenaza directa. En cambio, retrocedió lentamente y salió corriendo. En su informe, redactado con miedo evidente, escribió que el centinela lo observaba con una fijeza antinatural, como si llevara años esperando ese momento. La investigación interna fue breve. El comandante del cuartel ordenó restringir el paso a esa zona con más patrullas y, curiosamente, agregó la Torre 3 como un punto de observación histórico no utilizable. Pero jamás se volvió a hablar de asignaciones allí. Una noche lluviosa, uno de los soldados que hacía ronda en el sector 4 pidió refuerzo por radio. Dijo haber visto a alguien en la Torre 3 que le hizo señas. Pensando que era una emergencia o una infiltración, 2 unidades acudieron al lugar. Encontraron la torre vacía, pero las escaleras húmedas marcadas con huellas de botas antiguas que subían, pero no bajaban. Los superiores argumentaron que el frío y el estrés podían provocar alucinaciones colectivas. Reubicaron a la mayoría del pelotón semanas después. Sin embargo, cada cierto tiempo,
Nuevos elementos asignados temporalmente aseguran haber visto a alguien allí. Lo describen igual, sin saber la historia. Alto, de espaldas, quieto. El registro fotográfico fue sellado. Se dijo que eran fallas de lente, sombras proyectadas o vandalismo digital. Pero los más viejos del batallón, los que vivieron todo eso, saben lo que vieron. Y cuando alguien nuevo pregunta por qué nadie sube a la Torre 3, solo le dicen que ya hay alguien de guardia. Alguien que nunca pidió relevo. Ese centinela, dicen, aún está cumpliendo su turno. Aunque ya nadie recuerde su nombre. Aunque su unidad haya sido disuelta hace años. Aunque, oficialmente, haya muerto en combate en otra parte del país. Perro que no deja de mirar a la nada. Durante la primavera, en una instalación militar ubicada en una zona rural del norte del país, comenzaron a registrarse comportamientos extraños en el perro de guardia que resguardaba la entrada trasera del predio. Era un pastor alemán viejo, pero aún fuerte, acostumbrado al ruido, a las rondas nocturnas y al cambio constante de personal. Sin embargo, desde hacía semanas, los soldados notaban que el animal, al llegar la noche, se detenía siempre frente a una esquina vacía del patio trasero, exactamente entre el depósito de herramientas y el muro perimetral. Allí, se quedaba inmóvil, mirando fijamente a nada, sin moverse por largos minutos. Cuando se le intentaba llamar o distraer, emitía un gruñido bajo y retrocedía levemente, con el pelo erizado. Uno de los soldados de vigilancia decidió grabar al perro con su celular una noche. Se escuchaba el gruñido constante y el sonido de sus uñas rascando el cemento, mientras su mirada permanecía fija en la misma dirección. Lo curioso era que no había nada allí. Nada visible. Solo una vieja escalera de metal oxidado apoyada al muro. Ni ratas, ni sombras, ni árboles que proyectaran formas extrañas. Era un rincón más de la base, como cualquier otro. Pero el perro no lo veía así. En días posteriores, el comportamiento se repitió con puntualidad enfermiza. Siempre entre las 2 y 3 de la madrugada. El perro despertaba, caminaba lento hasta el mismo punto, se sentaba frente a la esquina y comenzaba su ritual de gruñidos. Los guardias al principio lo tomaban como una simple costumbre rara, una manía de viejo, pero pronto empezaron a notar algo más preocupante. Uno de ellos, al salir a fumar un cigarro cerca del perro, juró haber sentido un aire helado apenas se acercó al punto. Otro aseguró que su linterna parpadeó cuando iluminó la pared. Incluso hubo quien afirmó que, por un segundo, le pareció ver una silueta delgada apoyada contra el muro, como si alguien alto y muy pálido estuviera parado allí, mirando de vuelta. Pero al encender de nuevo la linterna, no había nada. Un cabo sugirió instalar una cámara de seguridad fija, apuntando directamente a esa zona. Aprovecharían una de las cámaras de los almacenes que no se usaban, y con ayuda del técnico de comunicaciones, la conectaron a la red de vigilancia interna. La colocaron discretamente entre los tubos, justo encima del foco de luz, con visión nocturna y sensor de movimiento. Esa misma noche, la cámara registró imágenes sin incidentes hasta las 2:01 de la madrugada. Luego, la señal simplemente se interrumpió. No hubo corte de electricidad, ni sobrecarga, ni apagón general. Solo una pérdida de señal en esa única cámara, justo durante 60 minutos. A las 3:01 exacto, volvió a encenderse, y todo parecía en orden. Volvieron a intentarlo al día siguiente, esta vez con una segunda cámara auxiliar, apuntando desde otro ángulo. El resultado fue idéntico. Ambas cámaras dejaron de transmitir al mismo tiempo, durante 1 hora exacta, sin razón aparente. Revisaron el equipo. Todo estaba funcionando bien. No hubo problemas de red, ni fallos técnicos, pero cada madrugada, al llegar esa hora, las grabaciones desaparecían. El archivo mostraba un salto directo de tiempo, como si algo estuviera bloqueando específicamente ese rincón, durante ese momento preciso. El teniente encargado de la base decidió entonces que un par de soldados hicieran guardia presencial durante esa hora, sin cámaras, para observar con sus propios ojos. Uno de los asignados fue un soldado recién llegado, al que le pareció una orden absurda. Solo debía observar una esquina vacía. Llevó consigo un termo con café, una linterna recargable y un radio. Durante los primeros 20 minutos, todo fue normal. El perro se le acercó, y sin ladrar, se sentó a su lado. Luego comenzó a temblar. No por frío, sino por algo más. Sus orejas se agacharon y soltó un gemido seco. El soldado intentó acariciarlo, pero el perro se apartó y se colocó justo frente a la esquina, gruñendo con fuerza. En ese momento,
El soldado sintió una presión en los oídos. No era sonido externo, sino una sensación interior, como cuando se baja la presión al aterrizar en un avión. Y enseguida, el foco que iluminaba el muro parpadeó 2 veces y se apagó por completo. La oscuridad quedó total en ese punto, como si la noche absorbiera la luz. Desde la negrura de la esquina vacía, el soldado juró escuchar una respiración profunda. No era viento, no eran hojas, ni ruido lejano. Era una exhalación prolongada, pesada, que parecía emanar de algo que no podía ver, pero que estaba allí. Su linterna comenzó a fallar. A pesar de estar recién cargada, titilaba como si tuviera una pila muerta. Intentó usar la radio, solo estática. No entraba señal, como si estuviera en un búnker aislado. El perro comenzó a ladrar de forma desesperada, retrocediendo, sin dejar de mirar hacia adelante. Y entonces, por un instante que duró menos que un parpadeo, el soldado distinguió algo. Una figura delgada, imposible de medir en altura, que parecía pegada a la pared, con brazos demasiado largos y una cabeza desproporcionada. No se movía. No tenía rostro, pero sabía que lo observaba. La silueta parecía compuesta de una sombra más densa que la oscuridad misma. No era una persona. No era un animal. Era otra cosa. Algo ajeno al mundo. El soldado no supo si gritó o solo lo pensó. La linterna cayó de sus manos. Corrió. No miró atrás. El perro fue detrás de él. Ambos llegaron hasta el módulo principal de vigilancia, sin que nadie entendiera por qué estaban tan alterados. El soldado temblaba y no lograba hablar con claridad. El perro vomitó en una esquina. En la bitácora se asentó un reporte médico que mencionaba crisis nerviosa por estrés y desorientación. Pero el soldado fue relevado de la guardia de madrugada desde ese día. Nadie volvió a poner cámaras, ni a asignar vigilancia directa a esa zona. Se limitaban a dejar el perro suelto, y cada noche, él volvía al mismo punto, miraba fijamente hacia la nada, y gruñía. Pero ya nadie se acercaba a preguntarse qué era lo que veía. Un par de semanas después, un sargento de intendencia, mientras limpiaba un cuarto de bodega cercano, encontró un documento viejo entre papeles húmedos. Era un reporte de mantenimiento de años atrás. En él se mencionaba una estructura que fue demolida por orden de la comandancia, un cuarto anexo usado antiguamente como celda temporal para detenidos. Esa celda coincidía con la ubicación exacta de la esquina que el perro miraba. En el mismo reporte, había una nota al margen con tinta corrida que decía: sellar ese lugar. Las manifestaciones no cesan. El documento fue archivado sin mayor comentario. Nadie volvió a hablar del tema. Solo el perro, cada noche, permanecía fiel frente a lo que los demás preferían no ver. Balazos que nunca existieron. Era un terreno vasto, seco y con matorrales dispersos. En esa región de Sonora, el calor parecía emanar desde el suelo mismo. Ahí se encontraba el campo de entrenamiento militar, una base activa pero aislada, a varias horas del poblado más cercano. El viento arrastraba polvo constante, y los insectos apenas se oían con la misma monotonía que el crujir de las botas en la grava. Para la mayoría de los soldados, aquel sitio era una rutina: instrucción, vigilancia, marchas forzadas, entrenamiento de tiro. Pero una semana en particular trajo algo que rompió con lo habitual. La primera noche fue breve, casi imperceptible. El escuadrón dormía en los barracones cuando, pasadas las 2 de la madrugada, una serie de detonaciones secas sacudieron la calma. Algunos soldados se incorporaron con sobresalto. Uno de ellos, que había hecho guardia días antes en el polígono de tiro, juró reconocer el eco de disparos de fusil G3, como si alguien estuviera realizando una ráfaga rápida. Pero al salir y revisar el entorno con linternas, no encontraron nada. El polígono estaba oscuro, sin luces encendidas, sin personal asignado. Pensaron que tal vez había sido un mal sueño colectivo, o el rebote lejano de alguna detonación en ranchos ilegales. Se intentó justificar, aunque algo en el ambiente dejaba un sabor metálico en el aire. La segunda noche las detonaciones fueron más claras. Se escucharon 3 series de disparos, una detrás de otra, como si se tratara de un ejercicio de fuego cruzado. La patrulla nocturna reaccionó de inmediato. Equipados y con armas, corrieron hacia el polígono, cruzando los caminos de tierra entre los árboles y arbustos, pero no hallaron a nadie. Ni luces, ni casquillos, ni humo. Ni siquiera olor a pólvora. El suelo de arena mostraba sus marcas de siempre, pero ningún rastro reciente. Las cámaras de vigilancia no mostraron ningún movimiento, y aún así, los ruidos habían sido demasiado cercanos, imposibles de ignorar. La tercera noche fue diferente.
Los disparos comenzaron más temprano, justo cuando se realizaba el último cambio de turno, cerca de la 1. Pero esta vez no solo se escucharon, también se sintieron. Vibraciones leves recorrieron la estructura de la torre de observación, como si alguien estuviera disparando justo en el límite del campo. Los que se encontraban dentro de las instalaciones aseguraron que incluso las ventanas temblaron. Algunos soldados cayeron al piso instintivamente, creyendo que se trataba de un ataque externo. Pero una vez más, nada. Salieron en formación, revisaron cada esquina, revisaron las armas resguardadas en la armería, e incluso contaron los cargadores para asegurarse de que nadie hubiera tomado uno sin autorización. Todo estaba en orden. Después de ese tercer evento, el comandante ordenó la suspensión temporal del entrenamiento en esa área. Envió un informe interno y se dio aviso a una unidad técnica para revisar posibles fallas acústicas, aunque todos sabían que era solo una forma de documentar, sin asumir lo extraño del caso. Fue entonces cuando empezaron a hablar los veteranos. Uno de los instructores de mayor rango, retirado recientemente pero aún visitando esporádicamente la base, mencionó algo que muchos jóvenes no sabían. Años atrás, en ese mismo campo, se había realizado una práctica de combate que terminó en tragedia. Un error de coordenadas en la noche provocó que dos grupos de soldados se confundieran y dispararan entre ellos. Hubo varios heridos, pero lo más grave fue la muerte de 2 soldados. Aquello se silenció por años, manejado como un accidente de rutina. Desde entonces, ese polígono en particular había sido poco usado. Aunque nunca se cerró oficialmente, la mayoría de los ejercicios se programaban en la zona sur, más nueva y con mejor iluminación. Uno de los soldados más jóvenes, que dormía en la litera superior del barracón 4, dijo haber soñado durante esas noches con hombres disparando entre la maleza. No eran compañeros conocidos, no llevaban uniforme actual, sino uno más antiguo, deslavado, con botas viejas y cascos que ya no se usaban. En el sueño, el muchacho oía los gritos de confusión, ráfagas de balas, y luego silencio. Al despertar, su cuerpo estaba cubierto de sudor, y el eco de un último disparo parecía haberse fundido con la realidad. Una noche posterior, ya con vigilancia reforzada, se decidió colocar un par de grabadoras de audio y sensores de movimiento en puntos estratégicos del polígono. Durante las primeras horas, todo transcurrió en calma, pero alrededor de las 2:30, los sensores del lado oeste se activaron. 2 soldados fueron enviados de inmediato. Al llegar, encontraron todo aparentemente normal, salvo una sensación abrumadora de presencia, como si algo invisible los rodeara. Revisaron el lugar con linternas, sin hallazgos. A la mañana siguiente, al analizar las grabaciones, detectaron un archivo distorsionado. No se escuchaban voces ni ambiente natural, pero sí un patrón rítmico. Clic, clic, clac, pam, pam, pam. Era como si alguien estuviera cargando un arma, apuntando y disparando. Luego se oía arrastre de botas, respiración forzada, y finalmente silencio. Las autoridades superiores decidieron archivar el caso sin mayores notas. Argumentaron que podrían haber sido ruidos ambientales o interferencias. Aunque el personal sabía que algo no encajaba. Las detonaciones ya no volvieron, pero una semana después de los eventos, una de las paredes del viejo depósito de herramientas apareció marcada. No con disparos reales, sino con una silueta borrosa de impacto, como si el concreto hubiera absorbido el eco de aquellas balas que nunca existieron. Algunos soldados comenzaron a dejar ofrendas discretas junto al polígono, veladoras, estampitas de San Miguel, flores secas. Nadie decía abiertamente para quién eran, pero sabían que algo, o alguien aún caminaba ahí, repitiendo el mismo acto nocturno, como atrapado en un bucle de confusión y muerte. Con el paso de las semanas, las rondas en esa zona se redujeron. Ningún soldado quería quedarse solo por la madrugada cerca del polígono viejo. Y aunque nunca se hizo oficial, entre pasillos se le conoció como el campo de los que cayeron sin saber por qué. Hasta el día de hoy, quienes pasaron servicio allí, aseguran que no era posible confundir esos disparos con otra cosa. Que hay sonidos que no vienen del presente, sino de una memoria maldita que se niega a desaparecer. Balazos que nunca existieron, pero que todavía se escuchan. Gritos de la nada en la selva. La madrugada era espesa como el lodo, con una humedad que pegaba al rostro como una manta húmeda. Nos encontrábamos en la zona más densa de la selva lacandona, siguiendo una ruta establecida desde hacía semanas para reconocimiento y aseguramiento. Éramos 8, todos con experiencia en el monte, pero había algo esa noche que ninguno podía explicar del todo. No era el calor, ni los zancudos,
ni el silencio anormal que parecía tragarse incluso el crujido de las botas. Era un presentimiento que nos amarraba el estómago. A eso de las 3 de la mañana, en medio de un cambio de dirección hacia un claro sin cartografiar, escuchamos el primer grito. No fue un ruido salvaje o el llamado de un animal, sino un grito humano, desgarrado, con una intensidad que ponía los pelos de punta. Un grito prolongado, como si lo hubieran arrancado del alma de alguien. Instintivamente todos levantamos los fusiles, buscando con las linternas térmicas entre los árboles. El comandante ordenó avanzar hacia el origen del sonido. No discutimos. Nadie quería quedarse solo. A medida que nos adentrábamos, los gritos se repetían, pero no parecían alejarse ni acercarse. Siempre estaban ahí, entre los árboles, como si se movieran con nosotros. Al llegar al sitio estimado, encontramos algo que nadie esperaba. No había cuerpos, no había restos. Solo una raíz retorcida saliendo del suelo, como una espiral natural, en medio de un área de tierra removida, como si alguien o algo hubiera escarbado a mano un círculo perfecto alrededor de ella. La maleza parecía haberse secado en ese punto, y la tierra despedía un olor fuerte, agrio, como carne pasada. No había señales de combate, ni huellas, solo aquella raíz torcida, y el aire denso con un eco de llanto. Uno de los compañeros, el más joven del grupo, se agachó para observar mejor la raíz. Apenas la rozó, retrocedió de golpe como si hubiera recibido una descarga. Su mano estaba fría, pálida, y tartamudeaba algo inentendible. No volvió a hablar por el resto de la noche. Acordamos tomar fotografías y marcar la ubicación con coordenadas. Al revisar la cámara térmica, notamos algo fuera de lugar. En la toma, detrás de nosotros, había una silueta vertical, demasiado alta para ser humana, completamente inmóvil. Pero al voltear, no había nadie. Durante el regreso, los gritos continuaban. A veces los oíamos delante, otras detrás, como si nos rodearan. No quisimos dividirnos. Caminábamos como si algo invisible nos respirara en la nuca. El silencio solo era interrumpido por nuestras pisadas, y el sonido ahogado de ramas que crujían sin que nadie las pisara. Al llegar al punto de campamento, intentamos comunicarnos con el puesto base, pero la radio solo escupía estática. La brújula giraba sin sentido, y los relojes digitales se apagaron al mismo tiempo. Estuvimos atrapados en ese bucle por horas, sin poder marcar el paso del tiempo. Uno de los compañeros sugirió que hiciéramos guardias por turnos. Aceptamos. En el segundo turno, los perros comenzaron a gemir. No ladraban, solo gimoteaban, ocultándose bajo los transportes. Algo caminaba en círculo alrededor del perímetro. Las linternas no captaban nada, solo sombras deformes entre los árboles, moviéndose de forma errática, como si danzaran alrededor del campamento. A la mañana siguiente, cuando por fin el sol atravesó la espesura, todo parecía haber vuelto a la normalidad. El cielo era claro, las brújulas funcionaban, y la radio comenzó a emitir señal. Nos comunicamos con el puesto de control, y solicitamos evacuación inmediata. Al llegar al punto de extracción, ninguno de nosotros comentó nada. Solo entregamos el reporte, escueto y limpio. Pero todos sabíamos que algo había quedado allá. 3 semanas después, el joven que había tocado la raíz desapareció. Abandonó su puesto durante una guardia nocturna. Las cámaras de seguridad mostraron que se levantó de su litera, cruzó el pasillo sin armas ni linterna, y salió por la puerta trasera de las instalaciones sin decir palabra. Lo buscaron durante días. Solo encontraron, a 1 kilómetro del perímetro, un hueco fresco en la tierra con una espiral dibujada en ramas rotas. Tras ese suceso, se decidió prohibir todo patrullaje nocturno por esa zona. El reporte oficial lo archivaron como un evento psicológico colectivo por aislamiento extremo. Pero en los pasillos de la base, entre susurros, todos lo conocen como el lugar de los gritos que no provienen de ninguna garganta. Dicen que, cada tanto, alguien en guardia escucha nuevamente ese grito, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, siempre desde el mismo punto en el monte. Algunos dicen que es el soldado desaparecido llamando desde algún lugar que no es de este mundo. Otros aseguran que jamás fue humano aquello que gritaba. Yo aún conservo la foto térmica, aunque la tengo sellada dentro de una bolsa, guardada en una caja de madera. La silueta que aparece detrás de nosotros me sigue pareciendo cada vez más inhumana, como si tuviera extremidades de más, como si la forma de su cabeza no correspondiera a nada que habite en este planeta. Desde entonces no volví a patrullar la selva de noche, ni solo ni acompañado, porque allá en la profundidad de la Candona,
La oscuridad parece tener voz. Una voz que no viene de cuerpos vivos. Una voz que grita desde el suelo. Desde una espiral que no lleva a ninguna parte. O tal vez, a todas al mismo tiempo. Rondines que nunca regresan igual. Durante años, los rondines nocturnos en la zona selvática asignada a nuestro destacamento eran rutina. Uno caminaba siguiendo las rutas delimitadas, chequeaba puntos específicos, hacía llamadas por radio y volvía al campamento sin novedades. Eso era lo normal. Pero en los últimos meses, varios compañeros comenzaron a reportar anomalías que no encajaban con nada que pudiéramos explicar. El primero fue uno de los soldados más tranquilos del pelotón, alguien que no se dejaba impresionar fácilmente. Salió al patrullaje con linterna, brújula, radio y GPS, como todos. Tenía asignado el recorrido corto, un tramo plano de sendero con árboles de ceiba y caoba a los lados, que bordeaba una pequeña cañada, y regresaba a la base en menos de una hora. Lo vimos partir a las 11:30 de la noche. La rutina indicaba que volvería antes de la 1 de la madrugada. Pero no fue así. Eran las 3 y no había regresado. Intentamos contactarlo por radio y no respondió. A las 4, el teniente ordenó salir a buscarlo. Lo encontramos cerca del punto de partida, con el rostro pálido, deshidratado, los labios resecos y los ojos abiertos como si hubiera visto algo que no comprendía. Decía que había caminado por horas sin encontrar la salida. Según él, avanzó, giró, cambió de ruta, y sin embargo, siempre regresaba al mismo árbol con una rama en forma de garra. El GPS marcaba que se movía en línea recta, pero su brújula giraba como si no tuviera un norte fijo. Cuando revisamos la grabación del GPS, su ruta era una flecha perfecta apuntando al sur. Sin embargo, él aseguraba haber dado al menos 30 vueltas, sudando, gritando, rompiendo ramas, sin encontrar salida. Incluso dijo haber visto su propia linterna proyectada desde otra dirección, como si alguien más la llevara. Esa fue la primera vez que se cancelaron los rondines nocturnos por una semana completa. Creímos que era un caso aislado, tal vez un episodio de deshidratación, estrés o confusión, pero las siguientes semanas, todo cambió. Otro compañero fue enviado a la misma ruta, esta vez con un acompañante. Ambos aseguraron que al llegar al claro donde se encuentra un gran árbol caído, el camino desapareció, literalmente. En lugar de la bifurcación que conocen desde siempre, solo vieron monte espeso, maleza que no había sido cortada nunca, y árboles que no reconocían. Uno de ellos, en un intento de orientarse, usó un mapa físico. El otro confió en la memoria. Ambos tomaron rutas diferentes, intentando regresar, y terminaron encontrándose de frente en el mismo lugar, sin haber dado la vuelta. Esa noche, los dos volvieron con los ojos vidriosos y sin hablar. Tuvieron que dormir en la enfermería. Dijeron que, en medio del recorrido, comenzaron a oír susurros entre los árboles. Al principio pensaron que se trataba de una interferencia en la radio, pero no llevaban la radio encendida. Los sonidos venían de entre las ramas. No eran voces completas, sino frases sueltas, con repeticiones. Otra vez. Por aquí no. Te dije que no. Uno juró que escuchó su propio nombre susurrado desde una dirección contraria a la que él caminaba. La tercera vez fue diferente. Se trató de un cabo experimentado, con años en la selva, curtido, frío, de los que no creen en historias. Volvió al campamento con una mordida superficial en la pantorrilla. Dijo que un perro salvaje lo atacó por sorpresa. Pero los médicos encontraron que la marca era demasiado simétrica. No tenía forma de mandíbula de perro, ni siquiera humana. Eran 2 filas de orificios circulares, como si algo con múltiples dientes rectos le hubiera presionado la piel sin desgarrar. Esa misma noche, el soldado comenzó a hablar dormido. Decía frases sin sentido, pero varias veces se le escuchó decir: no son los mismos árboles. No están donde deberían. No me quieren dejar salir. Lo siguiente fue aún más extraño. Una madrugada, desde el puesto de observación del campamento, uno de los vigías aseguró ver una patrulla avanzar por la ruta central. Reconoció las luces de la linterna y el reflejo del uniforme. Era uno de nuestros rondines. Apuntó con binoculares y vio claramente a un soldado con el rifle al hombro, caminando recto hacia el sur. El problema es que no había ningún soldado fuera esa noche. No se había autorizado salida. Nadie estaba de guardia en la ruta. Cuando enviaron un equipo a revisar, no encontraron a nadie. Solo huellas marcadas en la tierra mojada que avanzaban hasta mitad del sendero y luego se detenían bruscamente, como si el caminante hubiera desaparecido. Con el tiempo, algunos comenzaron a hablar de la zona giratoria. Le pusieron ese nombre porque varios que caminaron por allí aseguraban que sentían vértigo repentino.
como si el suelo diera vueltas bajo ellos. Uno dijo que, al mirar al cielo, las ramas formaban un patrón espiral que parecía moverse. Otro aseguraba que el canto de los pájaros comenzaba a sonar al revés. Pero lo más inquietante ocurrió cuando un sargento fue enviado a cartografiar la ruta con sensores y equipo avanzado. Instaló cámaras de movimiento, dejó marcas con cinta reflectante y trazó una línea con pintura fluorescente desde el inicio del camino hasta una roca que servía como referencia. A la mañana siguiente, la pintura ya no estaba. Las cintas colgaban de ramas distintas a las que él recordaba haber usado. Las cámaras no grabaron nada anormal, pero una de ellas marcó una interrupción de 5 minutos en su grabación sin razón técnica. Al revisar el video, en el último segundo antes del corte, una figura cruzó el lente. No tenía forma definida. Era negra, alargada, con brazos que no parecían articulados. Iba rápido, como deslizándose. Ningún animal de la zona coincide con esa silueta. Ni jaguar, ni mono, ni ave. Desde entonces, se dejó de usar esa ruta para los patrullajes nocturnos. Se cerró el acceso con alambre de púas y se marcó como zona restringida. Pero hay noches en que, desde el campamento, alguien ve luces moviéndose entre los árboles. Luces como linternas, avanzando en línea recta. Algunos dicen que son soldados que nunca regresaron. Otros, que el mismo bosque camina, cambia de forma, se reorganiza para mantener atrapado a quien se atreva a entrar. Lo cierto es que nadie se arriesga más. Y sin embargo, cada tanto, alguien oye pasos que crujen hojas cerca de la alambrada, como si alguien aún hiciera rondines en esa zona, aunque nadie haya salido esa noche.